Bienvenidos jóvenes de noveno grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 5, que son los polígonos regulares y el círculo, en su lección número 1, polígonos regulares, con el tema polígonos regulares. El objetivo, definir un polígono regular, calcular la medida del ángulo interno de un polígono regular. Como forma de recordatorio, vamos a hacer lo siguiente, que es clasificar las siguientes figuras en polígonos y los que no son polígonos. Para recordar cuando una figura es un polígono, se dice que un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Entonces hablamos de líneas, que en otras palabras estamos hablando de segmentos. Entonces es la unión de segmentos, lo único que estos segmentos tienen que estar cerrados. Por lo tanto, vamos a decir que los polígonos van a ser, vemos en el inciso A si es una figura que está formada por segmentos y está cerrada, entonces sí es un polígono. El inciso B sí está formado por segmentos, lo único que no está cerrada la figura, por lo tanto no es un polígono. Inciso C sí es un polígono porque está formado por líneas y está cerrada. El inciso D, aunque esté cerrada la figura, pero no está formada por líneas. El inciso E descartado totalmente, porque no está formado ni por líneas ni está cerrado. El inciso F sí es un polígono, al igual que el inciso G, H, I. ¿Sí? Observemos, todos están formados por líneas y son figuras cerradas. También hablamos de la figura J y la figura K. Son figuras cerradas y formados por líneas. L ya no sería un polígono porque es un círculo, no tiene líneas. Por lo tanto, estas serían las figuras que son poligonales. La figura que vamos a mostrar a la derecha muestra todos los elementos que tiene un polígono o los elementos del polígono, que estos son los lados, que son cada uno de los segmentos que ayudan a formar el polígono, los vértices, que son justamente los puntos donde se unen los lados, el ángulo interior, que es el ángulo que se forma en la parte interna en la unión de los dos segmentos, la diagonal, que viene desde un vértice a otro, siempre y cuando no sea un lado, ¿sí? Sino que estamos hablando que tiene que atravesar la figura. Y por último serían los ángulos externos, que es la extensión de uno de los lados del polígono respecto al otro lado del polígono. Veamos el ejemplo. Nos dice, se representan los siguientes polígonos y complete la información. Vemos aquí en el inciso 1 tres polígonos que tienen una característica. No sé si observan que todos sus lados en cada una de las figuras tienen igual medida. En el triángulo tienen igual medida los tres lados, en el cuadrado igual, en el pentágono lo mismo. Ahora, también observemos que los ángulos son congruentes, entonces es justamente eso que vamos a ver, que la medida de sus ángulos y la medida de sus lados son iguales. Caso contrario, en los que están en la parte de abajo, en los del inciso 2, todos son diferentes, tanto los lados, y no nos dicen nada de los ángulos, entonces por lo tanto también los ángulos son diferentes, ¿sí? Según la medida de sus lados o la cantidad de lados que tenga, se dice que los polígonos se pueden nombrar como triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, según la cantidad de lados que tiene. Eso sí, se hablan de figuras tanto regulares como irregulares. Ahora, un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados congruentes, o sea de igual medida, y todos sus ángulos internos congruentes. Si tuviese con un solo lado que no fuera congruente, automáticamente deja de ser un polígono regular y se convierte en un polígono irregular. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Nos dice, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono regular. Para contestar esto, vamos a utilizar o vamos a guiarnos de dos cosas. Uno, de los ángulos internos de un triángulo, y dos, nos vamos a guiar de lo que serían las diagonales. Vamos a trazar las diagonales desde un mismo punto, un mismo vértice, a los diferentes vértices que se pueda. Vemos aquí que se forman tres triángulos donde la suma de los ángulos internos de cada triángulo es 180. Por lo tanto, la suma de la medida de los ángulos internos del polígono va a ser igual a la suma de la medida de los ángulos internos de los triángulos, que en este caso, como hablamos que son 3, entonces sería 180 por 3, que 180 por 3 es lo mismo que tener 540 grados. Ahora nos piden cuál es la suma o cuál es la medida de cada ángulo interno del pentágono. Algo muy importante que mencionar es que también se puede encontrar lo que es el valor de la suma total de los ángulos internos del polígono utilizando
la fórmula de 180 grados multiplicándolo por n-2, donde n es el número de lados. Entonces, en este caso, que era un pentágono, tenía 5 lados, 5 menos 2 es 3, y de ahí surge el 3 de multiplicar a 180. ¿Sí? Esto es para no estar creando la figura y no confundirse con eso de las diagonales. Ahora, como el ángulo interno de lo que es esta figura, que es el pentágono, y todos los ángulos miden exactamente lo mismo, y como en este caso tiene 5 ángulos y sabemos que la suma de estos ángulos es 540, entonces el resultado va a ser la división de 540 entre 5, que esto nos da un total de 108 grados. Por lo tanto, el ángulo interno de un pentágono es 108. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.